vamos a realizar la derivada implícita para esta función. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer derivando con respecto a x primero y luego con respecto a y aplicando esta fórmula de y de x es igual a menos f, es decir, la derivada con respecto a x de esta función, sobre la derivada con respecto a y de la misma función. Entonces, vamos a derivar con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, x se va a comportar como una constante. Podríamos iniciar también derivando con respecto a x, no importa el orden. Entonces, derivando con respecto a y, la derivada de x a la 5 es una constante, porque estamos derivando con respecto a y, es 0. Esto acá se comporta como constante, 4x, y la derivada de y cuadrado es 2y. 2y multiplicado por la constante 4x da 8xy. Y ahora este término que está acá lo vamos a derivar también. Derivada de esto, que es una constante, lo dejamos igual. Y la derivada de y es 1. Estamos derivando con respecto a y. 1 por 6x cuadrado, que es una constante, me queda 6x cuadrado. Eso lo vamos a pasar al lado izquierdo para expresarlo de una mejor manera. Fy igual a 8xy menos 6x cuadrado. Entonces, ahí tenemos la derivada con respecto a y. Ya tenemos esto de acá. Ahora vamos a derivar con respecto a x. La derivada de x a la 5 es 5x a la 4 y más 4x, la derivada de 4x es 4 y y se comporta como constante. La dejamos igual como está. Cuando estemos derivando con respecto a una variable, la otra se va a comportar como constante. Eso es igual la derivada de 6x cuadrado, que es 12x. Y y se queda igual por ser una constante. Vamos a pasar esto al lado izquierdo con signo cambiado. Esto es entonces menos 12xy. Ahí tenemos la derivada con respecto a x. Ahora vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Tenemos que de y de x es igual a menos la función fx, es decir, la derivada con respecto a x, que es esta que tenemos aquí, 5x a la 4 más 4y cuadrado menos 12xy. Esto sobre fy, es decir, la derivada con respecto a y, que es esta. 8xy menos 6x cuadrado. Ahora vamos a repartir el signo acá arriba de y de x es igual menos 5x a la 4
menos por más menos, 4y cuadrado, menos por menos más, 12xy, sobre esta misma expresión. Y ahora esto lo podemos expresar trayendo este término positivo delante para expresarlo de una mejor manera. De y de x, traemos este delante, 12xy menos 5 x a la 4 menos 4y cuadrado sobre 8xy menos 6x cuadrado. Ahí tenemos la respuesta al ejercicio utilizando esta fórmula. Si lo hacemos de la otra manera, derivando de manera implícita con la fórmula que existen, para hacerlo nos va a dar lo mismo.